Vale. Entonces, pues bueno, muchachos, comenzamos. Déjenme, como siempre, comenzar haciendo un repaso rápido de lo que hicimos la sesión anterior, que fue la sesión 14, que fue el pasado jueves 6 de enero, Día de los Reyes Magos. ¿Cómo les fue? ¿Les trajeron algo los Reyes? Entonces, ¿qué hicimos en la sesión 14? En la sesión 14 comencé platicándoles una forma de cómo, si sabemos cuál es la longitud de la circunferencia, ¿verdad? Que era 2πr, y estábamos hablando, bueno, les hice una pequeña, eh, ¿cómo podemos decir?, exposición de lo que, de este número tan importante que es el número pi, que es un número irracional, de dónde venía, dónde, espérenme, se me acomodo en el iPad. Y bueno, les mostré una forma de calcular el área del círculo, pi por radio al cuadrado, haciendo justo una partición de este círculo como en tipos rebanadas de pizza, y después arreglando esas rebanadas en un arreglo que en el límite, cuando las rebanadas de pizza eran infinitamente delgadas, o sea, casi una línea recta, esto se asemejaba a un rectángulo, y este rectángulo justo tenía área de pi por radio al cuadrado, ¿no? Veíamos que la base era pi por r, la altura era r, y justo entonces, sabiendo calcular el área de un rectángulo, calculábamos el área de un círculo. Eso fue algo que hice. Después nos fuimos ya más sobre las funciones trigonométricas y empezamos a discutir este concepto de radian, que es un concepto de medida de ángulos y que en ese sentido es una medida más natural que los grados. Decía la vez pasada que los grados pues, son totalmente arbitrarios en el sentido de que a alguien se le ocurrió dividir el círculo en 360 partes, pero, por ejemplo, a lo mejor los mayas le hubieran partido en 13, ¿no? Dado que el 13 era su número importante para ellos. Otras culturas lo pudieron haber dividido en otro número de partes. Entonces, esto es un poco arbitrario que lo dividamos en 360 cuando vemos los grados, pero lo que les decía que en los radianes no era tan arbitrario porque justo los radianes se basaba en las cuestiones intrínsecas de la geometría del círculo. Entonces decíamos que 360 grados correspondían a 2 pi radianes. Eso tenía justo que ver, alguien lo decía, con el número de veces que cabe el radio en el círculo, ¿no? Entonces, que cabe un poquito más de 6 veces. Entonces, vimos eso, vimos cómo cambiar de grados a radianes, cómo cambiar de radianes a grados, ¿no? Los dos pasos. Esto es un juego de solamente multiplicar por 1. De hecho, cuando vayan en su próximo curso de geometría elemental y cambien de metros a yardas, de metros a pulgadas, unidades de longitud por otras unidades de longitud, o cuando cambien en el tiempo de segundos a horas, o cuando cambien no sé, en la velocidad de metros sobre segundo a kilómetros por hora, etcétera. Siempre para hacer cambio de unidades, lo único que hay que hacer es multiplicar por un 1, pero este 1 no es cualquier 1, sino es puesto de manera inteligente para que podamos cambiar de unidades, ¿no? Entonces aquí el 1 que utilizábamos era, en un caso era 2pi entre 360 grados, 2pi radianes entre 360, y con eso cambiábamos de grados a radianes, y el otro 1 que utilizábamos era 360 grados entre 2pi radianes, y aquí cambiábamos radianes a grados, ¿no? Entonces, bueno, vimos que 30 grados correspondía a pi sextos, vimos que, ¿qué más vimos? Ok, y después vimos otros grados, ¿no? 60, etc. Y la otra cosa que hicimos fue hacer la construcción explícita mediante algunos triángulos sencillos, algunos triángulos equiláteros, algunos triángulos isósceles, de calcular las primeras valores de las funciones trigonométricas para ciertos ángulos particulares. En este caso, por ejemplo, que está aquí en la pantalla, comenzamos con calcular las funciones trigonométricas para un ángulo de 30 grados y para un ángulo de 60 grados. O lo que era lo mismo para un ángulo de pi sextos
y un ángulo de pi tercios, ¿no? Entonces, calculamos los triángulos correspondientes, utilizamos el teorema de Pitágoras para tener todos los lados del triángulo, y una vez que teníamos todos los lados del triángulo, calculábamos estos cocientes. Habíamos ya visto que había 6 cocientes, les pusimos nombre a algunos de estos lados, cateto opuesto, cateto adyacente, al lado más grande del triángulo rectángulo, le llamamos hipotenusa por convención, y calculamos estos cocientes, y justo a estos cocientes le pusimos un nombre, ¿no? Seno, coseno, tangente. Pues calculamos todas las funciones trigonométricas para 30 grados, para 60 grados. Aquí están todos los cocientes posibles que podíamos calcular. El nombre que le llamamos que le dimos a las funciones, lo hicimos para 30 y 60, y con eso fuimos construyendo esa tablita. No lo hicimos para muchos, lo hicimos solamente para 3 ángulos: 30 grados, 60 grados, 45 grados. Y de hecho podemos hacerlo para algunos cuantos más así de manera exacta. De hecho podría haber un método ahí como para calcular varios más, pero ahorita nos quedamos justo con eso. Y después traté de convencerlos de que si estos triángulos a los que les sacábamos, estos triángulos que construimos para sacar el seno y bueno, las funciones trigonométricas de 30 y 60 grados, pi sextos y pi tercios, y el de 45, que es pi cuartos, si a estos los triángulos los poníamos como los formados por un radio de un círculo unitario, lo que traté de convencerlos era de que justo podíamos ampliar el concepto de el valor del seno, coseno, tangente, etcétera, también para un ángulo de 0 grados. Y de hecho ahora lo que me gusta, y para uno de 90, de hecho ahí está en rosita, ya esto fue muy al final de la clase, pero también hicimos para un ángulo de 90 grados. Estrictamente uno no puede construir un triángulo rectángulo como lo estamos haciendo, donde uno de los ángulos valga 0, o donde uno de los ángulos, aparte del recto que ya teníamos, valga 90 grados. Entonces, en ese sentido, uno ya no puede hacer esta construcción de estos triángulos, pero podríamos hacer una extensión, que es lo que siempre hacen los matemáticos, o una forma diferente de ver estas funciones trigonométricas, de tal manera que uno puede extender estos conceptos a otros ángulos que en principio no están en un triángulo rectángulo, como era el de 0 grados y el de 90. Y vamos a elaborar un poco más sobre ello. Entonces, esto fue ahí fue donde concluimos. Esto ya no es de la clase, ya no entra, ya está vacío. Y entonces, ¿cuál es la idea de hoy? La idea de hoy es, pues con esto que aprendimos la vez pasada, empezar a hacer algunos ejercicios para entender para qué nos sirve esto. Una de las preguntas que ustedes hacen habitualmente cuando están viendo material nuevo es, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Digo, claro, esto no es material nuevo para ustedes en el sentido de que muchos lo vieron en la prepa. Esto es un repaso de conceptos que vieron en la prepa o de lo que debieron haber visto en la prepa. Pero justo una pregunta es, ¿para qué me sirve? Entonces aquí lo que hice fue, bueno, hoy es martes 11 de enero y es la sesión 15. Estaba haciendo cuentas, creo que ya solamente nos faltan 6 sesiones. Esto se está terminando, muchachos. Eso me pone muy triste, pero bueno, hay que reponerse a esa tristeza. Y entonces vamos a hacer algunos ejercicios muy sencillos, ¿no? Así como los que resolvería Julio Profe o cualquiera de esos profesores que ponen videos para la secundaria, la prepa. Entonces vamos a hacer unos muy sencillos para empezar a tener un poco esta visión de para qué sirven las funciones trigonométricas. Y a medida que vayamos avanzando en el entendimiento, en hacer propios estos conceptos, iremos resolviendo problemas un poquito más elaborados, y también estaremos en posición para dar un salto y discutir estas funciones trigonométricas con un poco más de profundidad, ¿no? Queremos ver. Pero ahorita estamos todavía, fíjense, todavía no hablo de plano cartesiano. Yo todavía estrictamente no estoy en geometría analítica, todavía estoy en geometría plana, porque vean mis dibujos de la vez pasada. Por eso no me gusta usar tanto luego GeoGebra, porque GeoGebra ya pone todo como un plano cartesiano a veces.
Pero miren, vean, mi circulito no tiene ningún plano cartesiano, yo solamente les estaba hablando de proyecciones, etcétera, etcétera. En cierto sentido, ustedes me van a decir que los estoy engañando, porque sí hay un punto ya privilegiado, que es aquí el centro, y dos direcciones, que es la verde y la rosa, ¿no? Pero, y esto ya se va asemejando al plano cartesiano. Pero estrictamente hablando, no he metido el concepto de plano cartesiano aún, y lo estoy haciendo adrede, justo retrasándolo lo más que puedo, para que se den cuenta que todo esto es geométrico, y ya después uniéndolo con el álgebra vamos a hacer esta parte como de geometría analítica y de las funciones. Ok, ok. Entonces vamos a comenzar por este problema muy sencillísimo. De hecho, en algunos ejercicios integradores, no sé si en algunos otros equipos ustedes conocen a los colegas de sus, tienen compañeros en los otros equipos, no sé qué ejercicios integradores estén haciendo en otro lado, pero alguna vez que me tocó dar cursos complementarios, justo este fue nuestro ejercicio integrador, lo que está aquí. Fíjense que lo que le pedíamos a los compañeros de ustedes era justo, fíjense, este problema, ¿de qué se trata? Déjenme leerlo para ir entendiendo. Dice, un edificio proyecta una sombra de 150 metros en el suelo y desde el extremo de la sombra se observa la parte más alta del edificio a 20 grados con 30 minutos. Calcula la altura del edificio. Entonces, para algo que nos sirve la trigonometría, muchachos, es que yo puedo calcular, obviamente, si uno yo les digo, a ver cómo me miden la altura del edificio, me van a decir la forma más fácil es me subo a la azotea, agarro un metro, le digo a mi compañero, ponte abajo, ahí te va el metro, y medimos entre los dos, ¿no? Y ya miden la altura del edificio, ¿no? Esa es una forma, claro. Pero a veces si no podemos subirnos al edificio, y otra forma de calcularlo y utilizando como estas cuestiones de trigonometría es justo esta. Uno puede calcular cuál es la sombra, bueno, puede medir la sombra, porque en el suelo uno sí puede medir, a veces no me puedo subir al edificio, pero sí puedo medir sobre el suelo la sombra que proyecta, y midiendo esta sombra, y midiendo este ángulo que hace, o sea, si se dan cuenta, aquí en mi dibujo es como si en este extremo, déjenme empezar a usar aquí en este extremo, yo me paro y justo mido, haga de cuenta, todo esto que está aquí es la sombra que proyecta el edificio con el sol, y lo que yo veo es justo esta altura máxima del edificio, a qué ángulo está este punto con respecto al extremo donde está la sombra, y mido este ángulo. Sabiendo el ángulo y sabiendo cuánto mide la sombra, yo puedo calcular la altura del edificio, y de eso se trata este ejercicio. Bueno, algo que hacíamos en unos ejercicios integradores era justo pedirles a sus compañeros que nos calcularan la altura de algún monumento que ellos escogieran usando este método. Algunos, por ejemplo, decían, bueno, vamos a calcular la altura de Monumento a la Revolución, y lo que tenían que hacer es ir al Monumento a la Revolución, calcular la sombra a una cierta hora del día, que no sea a las 12 del día, porque a las 12 del día el sol está arriba, y justo entonces la sombra, no va a haber sombra en este sentido de la parte vertical ¿cómo se llama? Del monumento que escogieron, pero en este caso el Monumento de la Revolución, y justo calculando la sombra y este ángulo, tratar de calcular la altura. Y algunos otros escogieron otros edificios o en otros monumentos. Me recuerdo que algunos calcularon el de la sombra o la altura del Ángel de la Independencia, algunos agarraron el hemiciclo a Juárez, diferentes, o el monumento de los Niños Héroes que está en Chapultepec. Entonces agarraron diferentes edificios, y este era lo que había que hacer. Entonces ahí, me acuerdo, algunos lo hicieron en la cabeza de Juárez. eh, entonces, bueno, este es el método. Entonces, muchachos, vamos a hacer varios ejemplos. Miren, de hecho, aquí les muestro ya, entré 5 minutos después porque justo estaba poniendo los textos. Ya tengo, ya tengo aquí varios figuras con texto para hacer los problemas. Aquí todavía no lo termino, me acaba, pero lo que empezamos a hacer estos ahorita los acabo. Y vamos a empezar con este muy sencillo. Entonces, la idea es, como siempre, que ustedes lo hagan. Tienen su calculadora, se vale ya usar calculadora, se vale usar, pues ya lo que vimos, las funciones trigonométricas. Ustedes me dirán qué les sirve, si el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la cosecante, etcétera. Entonces la idea es, insisto, sabemos cuánto mide esta sombra, dice mide 150 metros,
Sabemos cuánto mide este ángulo, mide 20 grados con 30 minutos, y la idea es que ustedes calculen cuánto vale esta altura. Esta altura no la conocemos, y es la que hay que calcular justo con estos datos. Entonces, como siempre, ustedes lo hacen. Bueno, tomando como base las identidades trigonométricas, tomé la de tangente. Ok, Tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. a ver, dame chance, déjame ir siguiéndote con las ecuaciones. Entonces, a ver, lo que dice Adrián es que la tangente de un ángulo la define como cateto opuesto, bueno, eso ya lo habíamos visto, sobre cateto adyacente. Okidoki, y luego, Bueno, tenemos el ángulo de la tangente y el cateto adyacente. Entonces pasé el cateto adyacente multiplicando a la tangente. ok, entonces justo lo que tú me dices es, estás ocupando la tangente porque esta involucra al que no conoces y Ujú. involucra a algo que sí conoces, ¿no? Sí, Ok. Entonces, a ver, nada más déjame hacer un poquito, vamos a suponer que, no sé cómo le hayas llamado tú, pero a esta altura que nos están pidiendo, le llamamos H, ¿no? Entonces, creo que se ve muy chafa este color en lo cambio, tal vez a ver el verde cómo se ve. No, también se ve muy bajito. Déjame poner que un color más negro. Entonces, esto que está aquí es la altura H. Perfecto. Entonces, a ver, Adrián, déjame ver si te entiendo. Lo que tú dices es el cateto opuesto vale H y el cateto adyacente es el que vale los 150 metros, ¿no? sí, así es, profesor. Muy bien. Y entonces, en teta vamos a meter el 20 grados 30 minutos. Entonces, déjame despejo H, va a valer 150 metros multiplicado por la tangente de 20 grados con 30 minutos. ¿Vale? Sí, Bien. Ok. ¿Y la tangente de 20 grados con 30 minutos cuánto vale? mm, 0.3738. Ok. Nada más quiero hacer una pregunta para que todos vayamos en la misma página. Y bueno, de hecho, lo que nos está diciendo este Adrián, en realidad este número es un número con un número infinito de cifras, ¿no? O sea, realmente aquí sigue 84, 6, 79, 48, y sigue, ¿no? Dependiendo cuántos dígitos tenga la calculadora, pues es lo que tengo. Yo lo estoy haciendo ahorita en el teléfono, entonces este me da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 cifras me da. 15. En mis tiempos las calculadoras a lo más daban 8, y si ya tenía el 0 punto algo, pues me quedaban 7. Entonces, es esto. Pero, bueno, y como dijo Adrián, esto multiplicado por 150 me da una altura de, ¿habías dicho cuánto, Adrián? 56, 0.8 metros. 56.08. Otra vez, si lo hago en la calculadora, deje nada más, voy a estar un poquito payaseando, me da este resultado, ¿no? Pero sí, yo te les voy a decir cómo dan los resultados. Vale, gracias, Adrián. Nada más una pregunta, Adrián, porque yo supongo que aquí todos los colegas traen calculadora. ¿Y cómo calculaste en la calculadora? Ok, y entiendo que lo pusiste en grados. Todos saben que Ujú. nuestras calculadoras, bueno, dependiendo de la calculadora que tengamos, trae para calcular en grados y en radianes, ¿no? Eh, Sí. pero, cómo le metiste los 20 grados con 30 minutos a la calculadora? Tiene, bueno, tiene un botón que tiene el símbolo de pi y una flechita Ujú. y lo presioné y ahí me aparece la opción para grados, minutos y segundos. O sea que tú tal cual pusiste 20 grados 30 minutos, tal cual. Sí. Ok. Mi pregunta es por lo siguiente, mi calculadora no está sofisticada porque es la del teléfono, entonces, Ujú. a ver, dejo de compartir para que se vean, hago la pantalla en grande.
Esa es la calculadora con lo que estoy haciendo. Entonces, yo no tengo estas opciones que tiene Adrián de... pues sí se alcanza a ver, no se ve, ¿verdad? Más o menos, bueno. No tengo esas opciones de ponerlo en minutos estrictamente. Y entonces mi pregunta de Adrián es la siguiente, fíjense, como yo tengo 20 grados y 30 minutos, yo me acuerdo que un grado tiene 60 minutos. Entonces, 30 minutos es la mitad de un grado. Entonces, en la calculadora lo que yo hice fue meter 20, eso no se va a ver como lo que creo, pero lo que hice, sí, sí se ve ahí el 2, aunque se ve chueco, ¿verdad? Está porque ha de tener espejo mi proyección, pero ahí se ve el 20 punto, mi duda es, ¿qué pongo ahí? ¿20.3 porque son 20 grados con 30 minutos? ¿O pongo 20.5 porque son 30 minutos es la mitad de un grado? Y justo lo que yo tecleé fue 30.5, tal cual. ¿Por qué punto 5? Porque 30 minutos, insisto, son la mitad de un grado. Acuérdense que un grado tiene 60 minutos. Ya nada más le apliqué la tangente como lo hizo él y justo me dio lo que él dice, el 37, 38, 84, bla, bla, bla. Entonces, ese es un detallito, muchachos, que no se les olvide cuando hagan esos problemas. Las calculadoras, algunas ya son más sofisticadas y trae para meter directamente grados y minutos. Y si no lo trae, pues viene en decimal, entonces ustedes tienen que convertir los minutos en la parte decimal de los grados. Entonces, 30 minutos, insisto, son la mitad de un grado y por eso puse 20.5. Entonces, nada más quería darles ese detalle porque a veces eso confunde. Y la última cuestión que quisiera comentar de este problema, y cuando dije aquí que estaba un poco como payaseando, era que lo siguiente, fíjense. La tangente, ustedes me la pueden dar dependiendo cuál es su calculadora, con muchas cifras o con pocas. Por lo regular uno utiliza pocas cifras, ¿no? 2, 3, 4 cifras ya me da una muy buena idea de lo que voy a obtener, ¿no? Entonces, Adrián, si no mal entiendo, solo ocupó y redondeó a 4 cifras. Aunque si uno hace el redondeo, me hubiera quedado punto 3739, si estoy redondeando. Si hago truncamiento, o sea, no sé si ya en algún lado han visto esto, truncar significa inmisericordiamente agarrar y simplemente borrar números, ¿no? Entonces, si trunco, por ejemplo, en 4 cifras, me quedo con 3738, ¿no? Y lo demás lo borro. O sea, no me importa que haya a la derecha. Eso se llama truncar. También podemos hacer redondeo. ¿Qué quiere decir redondeo? Redondeo es que siempre me fijo en la primera cifra que voy a eliminar, y como este es un 8, ¿se acuerdan? Decían el 6, el 7, el 8 y el 9, hace que el número que le precede aumente en 1. Es como cuando ustedes sacan 5.6, dicen, no, pues me toca 6, ¿no? Pero 5.4, dicen, no, pues baja 5. Entonces, aquí en este caso, ese 8, si redondeamos, haría que este fuera un 9, ¿no? Entonces me quedaría punto 3739. Ahora, podría redondear ahí, pero podría redondear en la tercera cifra. Entonces, si redondeo en la tercera cifra, o sea, del 8 al 3, pues el 8 le cambia al 3 un 4 y hubiera utilizado menos 37,4, ¿no? Y si hubiera redondeado en la cifra otra, simplemente como el 3 es más chiquito que 5, me hubiera quedado en punto 37. Acuérdense, si son mayores que 5 sube, mayores o iguales, o si son menores baja, etcétera. Entonces, dependiendo con cuántas cifras significativas yo trabaje, el resultado también me va a dar ese número de cifras significativas. Aquí, como estamos midiendo en metros, realmente no necesito muchas cifras significativas porque me están diciendo el resultado en metros. Entonces, con una cifra significativa, 2 a lo más, está bien el resultado. Ya tantas cifras significativas realmente se vuelve inútil, porque incluso, imagínense, fíjense, las 2 primeras cifras me están indicando que son metros. La siguiente me dice los decímetros, ¿no? Y la siguiente me dice los centímetros. La siguiente, ¿qué me da? El 2, ¿qué me está diciendo? Milímetros, exacto. Y ya medir, por ejemplo, la altura de un edificio con una exactitud de milímetros es un poco
complicado. Tendría que tener un metro muy, muy bueno para dar la medida del edificio con una exactitud de milímetros. Y si ya me sigo a más cifras, pues ya ni siquiera los metros convencionales que venden en Home Depot o de los que usan los arquitectos me van a dar esas cifras, ¿no? De hecho, ya en las últimas cifras ni siquiera con instrumentos muy sofisticados de medición en física podría dar cifras con tantas precisión. Entonces, realmente para la altura del edificio, todos estos números se vuelven un poco inútiles, ¿no? Entonces, ya dar incluso el resultado con dos cifras significativas al orden de centímetros, ya todavía es un poquito más de lo que realmente esperarías. Entonces, ya lo dejamos en 56.08 pensando en que con lo que ustedes están midiendo, que es un metro de los convencionales, trae centímetros, pero ya irse más allá realmente no tiene mucho sentido. Y eso ya se lo estoy diciendo desde el punto de vista físico, no desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista matemático, todas estas cifras son correctas, pero desde el punto de vista ya de la realidad, de medir, etcétera, con dos cifras significativas, dar una medición de la altura de un edificio es más que suficiente. Obviamente, si estuviéramos hablando de otro tipo de mediciones, pues haríamos otro tipo de discusión, pero para la altura de un edificio, eso basta. No sé si los estoy confundiendo o aburriendo, muchachos, pero yo no sé si en algún lado les han dicho esto, si se los dijeron en la prepa, su maestro de física, no sé si no se los dijo. Entonces, yo que sé física, pues les estoy tratando de explicar un poquito más allá de lo que sería resolver el problema. El problema lo resolvió rápido Adrián, pero pues le estoy diciendo un poquito más. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Entonces, esta es una de las utilidades de la trigonometría. La trigonometría me permite, midiendo aquí en este caso un ángulo y una longitud del triángulo, calcular otro lado del triángulo que a lo mejor me sería complicado hacerlo de manera directa. Entonces, en este sentido, la trigonometría a eso me ayuda, a tener mediciones de ciertas longitudes, sabiendo otros datos que sí puedo calcular. O sea, aquí puedo calcular la sombra, de hecho, por eso hacemos ese ejercicio integrador, la sombra la puedo calcular, el ángulo lo puedo calcular, y la altura, si me cuesta trabajo hacerlo de manera directa, pues lo infiero a través de la trigonometría. Entonces, esta es una posible aplicación. Vale, vamos a hacer el que sigue. Este es un problema chistoso, porque justo eso sí pensaba. A veces la gente cuando compra escaleras dice, no, a ver, ¿cuánto necesito? No, pues necesito algo tengo que subirle esta caja al tapanco y el tapanco mide 4 metros, ¿no? Entonces va uno y compra la escalera de 4 metros, pero si compra uno la escalera de 4 metros, bueno, ok, uno tiene una cierta altura, pero no va a llegar al tapanco porque justo uno siempre tiene que poner las escaleras inclinadas. Y entonces, realmente la altura que nos permite subir la escalera es menor. O viceversa, hay veces que uno sabe bien cuál es la altura a la que uno llega con la escalera y supónganse, por ejemplo, alguien que usted tiene una escalera en su casa y la van a azulejear y entonces dicen, no, pero la altura son 3 metros y calculan el azulejo para esos 3 metros, pero no les va a dar porque justo ahora necesitan cuánto mide la escalera en la hipotenusa del triángulo, ¿no? Entonces aquí tengo una escalera de 6 metros y de hecho este es un problema de física no trivial, muchachos. Si uno resuelve este problema en física, hay un problema bien bonito que me dice con qué inclinación debería de poner a la escalera para que no resbale. Y eso salva vidas si uno sabe hacer eso, ¿no? Si uno sabe más o menos cómo inclinarla o no inclinarla de más para que no se vuelva inestable. Pero es un problema de física y eso es otro rollo y ahí uno tiene que aprender ecuaciones de Newton, fricción, etcétera, etcétera. A lo mejor lo resuelven algo parecido ustedes en su curso de mecánica elemental. Pero ahorita para los fines de trigonometría me dicen tengo bueno, aquí está, voy a leer el problema tal cual. Dice, ¿cuál es la altura que alcanza una escalera de 6 metros? Esa escalera mide justo 6 metros, estos son los 6 metros, lo que queda en la hipotenusa de este triángulo que se forma aquí. Y dice, apoyada en una pared, si la base de la escalera está a 2.5 metros de la base de la pared, otra vez. Esto ustedes lo pueden calcular fácil, agarran su metro que compraron en Home Depot, agarran, lo miden, 2.5, este mide 6. De hecho, también a lo mejor la escalera la compraron ahí en Home Depot, 2.5. La pregunta es cuánto vale esta altura. Si se dan cuenta, este es muy parecido al problema anterior.
Solamente que en el problema anterior, ustedes tenían dos datos. Tenían el ángulo y tenían este lado del triángulo. Este les faltaba, este es el que no conocían. Y ese tampoco lo conocían, no lo saben. Ahora lo podemos calcular ya utilizando Pitágoras, pero bueno, ese no es el punto ahorita, no fue lo que nos pidieron. Ahora fíjense, ustedes aquí otra vez quieren conocer la altura, igual que lo hicimos en el ejercicio anterior, pero ahora no me dan el ángulo, lo que me dan es cuánto miden estos dos lados, ¿vale? Entonces calculen esa altura, muchachos, algo muy trivial, muy sencillo. Yo usé el teorema de Pitágoras. Usé, pues, los 6 metros serían la hipotenusa. La la elevé al cuadrado, entonces me quedó 36. Después el 2.5, al elevarlo al cuadrado me salió 6.25. Entonces al 36 le resté los 2.5 y le saqué raíz cuadrada. Vale. Miriam, me parece perfecto. Miriam dice, bueno, porque aquí uso trigonometría, si realmente aquí es un triángulo rectángulo, lo que tengo que usar es Pitágoras, y lo que dice Miriam, si lo entendí bien. Ya, si no te entendí bien, me corriges, Miriam. Dice, si esta es la altura h a la que hay que llegar, yo sé por teorema de Pitágoras que h al cuadrado más 2.5 metros al cuadrado me tiene que dar 6 metros al cuadrado, ¿no? Y de aquí dice despejo h, entonces h cuadrada es 6 metros al cuadrado es 36 metros cuadrados. Le resto lo que me da esto, 2.5 al cuadrado. ¿Cuánto da 2.5? Es 5 medios, 25 cuartos por metro cuadrado. Déjame ver cuánto es 25 entre 4. 6.25. Entonces, h cuadrada es 36 menos 6.25 metros al cuadrado. 36 menos 6.25 me tiene que dar algo así como 29.75 metros al cuadrado. Y saco raíz de ambos lados y me quedo con la raíz positiva. ¿No me he equivocado, muchachos? ¿Voy bien? Fíjense, la raíz de metros cuadrados es metros, lo cual está bien, la altura me tiene que dar en metros. Y déjenme a ver si no me equivoqué. La raíz de 29.75 vale raíz cuadrada 5.45. Otra vez me estoy quedando, si veo en mi calculadora, me da un montón de cifras, 15 cifras, pero realmente con dejarlo en centímetros ya es más que suficiente. Si eso fue lo que le salió, ¿verdad, Miriam? A ver, déjame ver tus resultados. 5.4, perfecto. Estaba mucho más sencillo, ni siquiera había que usar trigonometría. Vale, el que sigue, para hacer más, dice, desde un barco se ve la luz de un faro con un ángulo de 20 grados. Otra vez me están dando el ángulo, como en el primer ejemplo, el primer problema, me están dando el ángulo. Y ahora, antes me pedían calcular la altura, ahora no, ahora la altura sí la conozco. Ahora fíjense, ahora me sirve para otra cuestión. Ahora, el que no conozco es esto. Entonces, el capitán del barco puede calcular esta distancia. Si sabía cuánto vale la altura del faro, que eso lo puede conocer, y mide este ángulo, ¿no? Entonces, él sabe a qué distancia del faro está. Entonces, la pregunta es justo, bueno, lo que hay que hacer es calcular esa distancia. Entonces, este es muy parecido al primero. Y si vemos, este es muy parecido al primero, ¿no? Solamente que en el primero conocíamos el ángulo y el cateto adyacente. Ahora el cateto adyacente es el que no conocemos, pero el cateto opuesto sí lo conocemos. Entonces, uno dice, ah, vaya, este debe de ser un problema de tangente. Entonces, la tangente de 20 grados debería de valer el cateto opuesto, que son 30 metros, dividido entre la hipotenusa, que es lo que no, perdón, dividido entre el cateto adyacente, que es lo que no conocemos, que es B. ¿Estamos de acuerdo? Otra vez, cateto opuesto entre el cateto adyacente y la tangente. Entonces, el cateto opuesto es 30, dividido entre el cateto adyacente, que es el que no conocemos. Igual. Lo único que hay que hacer, este es muy sencillo, es casi un insulto a su inteligencia, muchachos, perdónenme por insultar a su inteligencia, es que B es 30 metros, dividido entre la tangente de 20 grados.
La tangente de 20 grados, según mi calculadora, vale, a ver si no me equivoco, 20, déjenme sacarle tangente. Esto es 30 metros dividido entre 0.3639, bla, bla, bla. Vamos a dejarlo así, 36, 39, 7. Otra vez creo que es mucho. Si les saco el inverso es 2.74 y lo multiplico por 30. Según a mí me da, si hago esto, tal cual en la calculadora, 82.42, 43, 22, etcétera. Pero otra vez, como son metros, yo creo que nos quedamos a nivel de centímetros, es conveniente. Eso me da 82.42, que es un poquito más parecido a lo que sacó Alexis. Supongo que la diferencia con Miriam está en justo cómo hizo, cómo truncó. Aquí yo, de hecho, aquí les estoy haciendo trampa, muchachos. Aquí trunqué en el quinto, pero en realidad en la calculadora no trunqué en el quinto, trunqué en el quinceavo porque la calculadora hizo la operación. Entonces, depende cómo habemos truncado y todo, pero algo le pasó a Sebastián y el de Alexis y el de Miriam yo creo que son los correctos, están más cercanos. Antes de irnos a la pausa de los 2 minutos, como en el... perdón, ¿dudas de alguien, muchachos? Entonces, así mediríamos justo estos 82.42 metros. ¿Qué es lo que mediría? Es la distancia a la que está el barco. Y esas cosas sí son prácticas, ¿eh? O sea, ustedes van a decir, ¿eso qué, profesor? ¿Eso para qué le sirve? Que supongo que ya los barcos hoy traen sistemas tan sofisticados como que seguramente traen radar y con el radar calculan estas distancias, ¿no? Pero estamos pensando aquí en el tiempo en el cual no había tanta tecnología y son cosas que sí sirven, ¿no? Y vamos a acabar de hacer pero no lo acabé de redactar. Dice una persona, fíjense, está bonito, bueno, me parece, está simpático. Otra vez, están midiendo la altura de un edificio. Y entonces es muy parecido a ¿no? Al primero, porque en el primero conocíamos la sombra y conocíamos el ángulo. Y con eso calculamos la altura. Ahora otra vez queremos volver a calcular esta altura no la conocemos. Esa hay que calcularla, ¿no? Esto es, esta altura no la conocemos, es lo que queremos calcular. Pero ahora, fíjense lo que nos dan de datos, esto es curioso. Antes nos daban justo todo este lado, si nos dan todo este lado, pues ya acabamos. Es el mismo problema que antes, pero ahora no. Dicen, fíjense, esa persona cuando lo ve desde aquí a 45 grados, no midió la sombra, no sabemos tampoco. Pero después lo que sí midieron fue que el señor o la persona caminó, o la muchacha o el muchacho, o lo que sea, cualquier género ahora que hay, caminó 30 metros y, lo que ahora ve es que esta sombra que proyecta el edificio está a 30 grados, ¿no? Eso es lo que ve. Entonces, con esa información, no tenemos esta longitud, solamente tenemos un pedacito que es 30 metros, y ahora tenemos dos ángulos, que es este y este. Entonces, con esa información hay que calcular la altura. ¿Sale? Entonces, mientras yo pongo lo que acabo de decir en palabras, lo escribo para que lo tengan en sus notas, pues ya les dije lo que hay que hacer, hay que calcular la altura conociendo dos ángulos y esa diferencia de distancia. Entonces, calcúlenlo, muchachos, por favor, ya si calculan este tipo de problemas, creo que ya entendieron mucho de qué se trató la trigonometría. Entonces, dice, una persona observa un edificio a un ángulo de 30 grados, cuando camina 30 metros, lo observa con un ángulo de 45. Vale. Entonces, aquí puse una variable que me va a ayudar a resolver el problema, que es esta variable X, que no la conozco, pero que si yo supiera cuánto vale X, pues ya acabé, porque entonces se vuelve igual que el problema del ejercicio anterior. Entonces, fíjense, aquí algo que me ha servido en los dos problemas anteriores, tanto como para ver la altura o como para ver la sombra, es la tangente, ¿no? Si conozco uno de los dos catetos, con la tangente ya acabé. Aquí el punto es que hay dos ángulos, entonces la pregunta es, ¿cuál de las dos tangentes me agarro? Yo creo que la respuesta, pues agarremos
ambas. Entonces, fíjense, si yo calculo cuánto vale la tangente de 45 grados, utilizando otra vez esto que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, esto me va a dar la h, que es algo que no conozco, dividido entre la x, que es algo que tampoco conozco. Pero por otro lado, si ahora agarro la tangente de 30 grados, esto me va a dar el cateto opuesto que vale h, que no conozco, dividido entre ahora toda la longitud esta. Y aquí es donde va a entrar el 30 que me dieron de dato, va a entrar a jugar. ¿En qué sentido? Pues que entonces lo que tengo aquí es 30 metros más x. Entonces tengo dos ecuaciones. A ver, ya me llegó a echar una más. De Alejandra Vázquez. 5291. Fíjate que si era el 4098 que había dicho Adriana Alejandra, pero pero bien, vamos a revisarlo, ¿no? Pero tú vas a entender más porque ya lo intentaste. Entonces es h entre x. Entonces, fíjense, tengo dos ecuaciones. Esa es la ecuación 1, como la haría mi colega Ángel, la ecuación 2, con dos incógnitas. ¿Quiénes son mis dos incógnitas? H y X. H y X. Entonces, si tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, tengo oportunidad de que pueda resolver el sistema. Entonces, de hecho, la que no me interesa, porque lo que me piden es la altura h, x no me importa mucho conocerla, entonces en primera instancia voy a despejar x de una de las dos ecuaciones. De hecho, me va a convenir despejarlo de la primera ecuación. Entonces me dice que que x es igual a h entre la tangente de 45 grados. Y esta información la sustituyo en la otra ecuación. La sustituyo en la ecuación 2. Sustituyo. Entonces lo que me va a quedar es que la tangente de 30 grados, perdón que no le puse tan es igual a TG, ¿no? No sé, dependiendo del libro es como se escribe. Por lo regular yo pongo TG porque son muy flojo y nada más TG son dos letras mientras que tan son tres. Pues tangente de 30 me va a quedar H dividido entre 30 metros. Déjenme por un momento quitarle el M de metros porque para no andarlo arrastrando, pero que quede en nuestra mente que, bueno, vamos a ver, no hay que poseer flojos, hay que dejar. Más x, pero x es justo h dividido entre tangente 45 grados. Entonces, fíjense, ya es una ecuación que solamente contiene a h. Eso se ve padre, ¿no? Porque entonces, pues ya pareciera que vamos a acabar. El tangente 45 abajo como que no me gusta, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar el lado derecho de la ecuación para que no se altere por tangente de 45 arriba y abajo. Entonces me queda h por tangente 45 dividido entre 30 metros por tangente 45 más h. Entonces, si paso ahora multiplicando lo que está dividiendo hacia el otro lado de la ecuación, me va a quedar que 30 metros por tangente de 30 grados. Vamos a hacerlo más despacio, ¿verdad? Me va a quedar que h más 30 metros por tangente 45 multiplicado por tangente de 30 es igual a h por tangente 45. Y ahora junto lo que tiene h de un solo lado, muchachos. Entonces esto va a implicar que h por tangente de 30 espérenme, voy bien, sí, menos h por tangente 45, ¿sí? Aquí es igual a 30 metros por tangente 45 por tangente de 30. Chin, debería hacer un zoom para que me quepa bien. Y vamos a hacerlo delgadito, ¿no? Para que me quepa bien.
Entonces, aquí está, ¿eh? Este es h por tangente de 30. A ver, h por tangente de 30 es este. Ese es lo que ya puse. Luego, el h tangente de 45 que está aquí, lo pasé restando. Ya está. Y ahora, este que está acá, lo tengo que pasar hacia el otro lado como 30 tangente de 45, tangente de 30. Entonces, esto es igual a... No, me va a quedar un signo menos, ¿verdad? Qué feo. No, no quería signo menos. Entonces, dejen hacerlo al revés. Esperen un tantito. Me queden menos en el otro lado. Ok. Entonces, del lado donde no está h, me va a quedar 30 metros por las dos tangentes. 30 metros por tangente 45, tangente 30. Y del otro lado me va a quedar h, que está multiplicando a la tangente 45, menos h por la tangente 30. Eso es lo que me quedó, muchachos. Hoy hasta me sobró espacio. ¿Sí quedó eso? Fíjense lo que hice. Va de nuez para que quede clarísimo. Lo que hice fue, aquí tengo 30 metros, tangente 45, tangente de 30, que es esto. 30 metros, tangente 45, tangente de 30. Luego acá tengo h tangente 45, que es esto, y el h por tangente de 30 pasa restando al otro lado. Aquí entonces me faltó no, aquí está h por tangente. ¿Vale? Y me acuerdo de mi clase pasada. Esta es mi clase pasada. No, esta no es mi clase pasada. Esta es mi clase. La tangente de 30 vale 1 entre raíz de 3 y la tangente de 45 vale 1. Entonces, ocupo esos valores. Tangente de 30 vale 1 entre raíz de 3. Entonces tengo 30 metros. Tangente de 45 vale 1. Tangente de 30 vale 1 entre raíz de 3. Por h, tangente de 45 vale 1. Tangente de 30 vale 1 entre raíz de 3. Ahí está, ya me quedó. Entonces, ¿qué me quedó? Déjenlo pongo aquí. Me quedó 30 por 1 me da 30. Para no tener 1 entre raíz de 3, dejen multiplico todo por raíz de 3, muchachos. Entonces me queda 30 metros es igual a raíz de h por raíz de 3. O sea, estoy multiplicando todo por raíz de 3. Pues este raíz de 3 se va. Pues que este lo paso multiplicando como quieran verlo. Me queda h por raíz de 3, que ya lo puse. Y este raíz de 3 se va a ir con el 1 entre raíz de 3. Entonces simplemente me va a quedar menos 1. Entonces, si divido h, o despejo h, h me va a quedar entre 30, raíz de 3, menos 1. 30 metros. Eso es lo que me quedó. De hecho, para que se vea más bonito, porque a mucha gente no le gusta el raíz de 3 abajo, para la calculadora, multiplico arriba y abajo por raíz de 3 más 1. Eso lo han hecho ya muchas veces con Ángel. Entonces me queda 30 metros por raíz de 3 más 1, dividido entre raíz de 3 menos 1 por raíz de 3 más 1. Y acuérdense que vieron con Ángel que a más b por a menos b es lo mismo que a cuadrada menos b cuadrada. Entonces, este resultado lo ocupo, lo borro, nada más se los recuerdo. Esto va a ser 30 metros por 1 más raíz de 3, dividido entre 3 menos 1. Pero 3 menos 1 me da 2, 30 entre 2 me da 15, es 15 metros, multiplicado por 1 más raíz de 3. Ese es el resultado exacto, muchachos. Y si lo calculo en mi calculadora, a ver, vamos a ver. Estoy sacando la calculadora. Raíz de 3, vamos a poner 3, le saco la raíz cuadrada, me da 1.73, 20, 50, 80, 75, 68, un montón de cifras, pero en esencia es 1.7. A esto le sumo 1, que me va a dar 2.73, y eso lo multiplico por 15. El resultado, ¡tarán!, es aproximadamente 40.98 metros, ¿verdad? Porque aquí están metros.
Y aquí están los metros se tienen que mantener. Lo cual está bien porque justo es una altura. Uy, se veía bien grande, ya cuando lo hago así se ve bien chiquito, ¿verdad, muchachos? No, ahora sí me manché. Bueno, la ventaja es que si ustedes lo ven cuando lo pongan en el Classroom, lo pueden hacer grande así como yo ahorita, y ya lo van a ver. Ahorita ya que lo hice chiquito, y fuera le me manché, pero bueno, acá está el resultado. Vamos a borrar el resultado y vamos a ponerlo más grande. Ups, más caso, 40.98. 40.98. Ese es el resultado, muchachos. Que fue un poco lo que Adrián nos dijo y lo que Alejandra, no sé en qué te hayas equivocado, ya hice y nos da 52, ¿no? Pero bueno, ahí ya podrás ver. Entonces, fíjense, muchachos, ¿qué hice aquí otra vez? Pues utilizar la tangente 2 veces con los 2 ángulos que me dieron, y me dieron 2 ecuaciones con 2 incógnitas, y ocupé lo que el profesor Ángel Mansur me ha enseñado cuando tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Aquí lo hice sustituyendo. Lo pudieron haber hecho por matrices, que no sé si lo hayan visto con él, lo pudieron haber hecho, hay varios métodos para resolver. Pudimos, esto sería padrísimo, podríamos hacer, ¿valdrá la pena hacerlo? Fíjense, algo que estaría bien padre, dice que, a ver, recuérdenme, ya ustedes vieron la ecuación de la recta y la saben representar en el plano cartesiano, ¿verdad? Eso me dijeron al principio. ¿Estoy en lo correcto? Apenas lo estamos viendo, profe. No, y perdón porque tengo bajo mi volumen, pero lo estoy subiendo. ¿Otra vez? Que apenas lo estamos viendo, profe. Ah, apenas lo están viendo. Pues fíjense, una forma bonita de ver este problema, muchachos, es justo esa, vean esto como las ecuaciones de 2 rectas. Esa es otra forma de resolver un sistema de 2 ecuaciones lineales. Y me voy a tomar 5 minutos nada más para que ustedes no crean, el profesor Román se va por un lado, el profesor Mansur se va por otro y nunca se hablan entre ellos. Fíjense, aquí es donde está el empalme aquí tengo una de estas, pero vamos a meterle una página intermedia aquí. Ahí está. Fíjense, déjenme copio mis 2 ecuaciones. Una es tangente de 45 igual a h entre x. Entonces, déjenme, le pongo tangente de 45 igual a h entre x. Y la otra, le pongo tangente de 30 igual a h entre x más, ¿qué era? Más 30. Son mis 2 ecuaciones, muchachos. Entonces, fíjense, esta la puedo escribir como h igual a x por la tangente de 45 grados. Y esta la puedo escribir como h igual a x por la tangente de 30 grados más 30 metros por la tangente de 30 grados. Y de hecho, si quieren, ya de una vez sustituimos cuánto vale tangente de 45, dijimos que valía 1. Entonces eso simplemente es igual a x. Dijimos que tangente de 30 era raíz de 3, entonces esto es 1 raíz de 3 por x más, tangente de 30 es 1 entre raíz de 3, ¿verdad? Más 30 entre raíz de 3 por metro. Pues tengo estas 2 ecuaciones, muchachos. Tengo 2 ecuaciones. A lo mejor en lugar de h, si en lugar de h le hubiéramos puesto a esta, le hubiéramos puesto y, déjenme, Ángel utiliza X y Y, ¿verdad, muchachos? Sí. Ok. Entonces, fíjense, para hacer contacto con el módulo o ¿cómo le llamamos? ¿Sí se llama módulo? No se llama módulo, con la clase de álgebra y geometría analítica.
utilicemos y en vez de h. O sea, pero no debería de importar, muchachos, pero bueno, nada más, entonces una ecuación es y igual a x, y la otra ecuación es y igual a 1 entre raíz de 3 por x, más 30 entre raíz de 3. Déjenme quito los m de metros. Estas son las dos ecuaciones que tienen. Entonces, ¿qué les enseñó mi colega Ángel? Y esa es la otra forma de resolver ecuaciones de este estilo. Y eso es bien bonito, porque entonces uno ve la interpretación geométrica. Lo que ustedes vieron con mi colega Ángel, supongo, es aquí está mi plano cartesiano. Ahí está. Este es el eje, le llamo el eje de las abscisas, el eje de las X, el eje de las ordenadas, que es el eje de las Y. Y entonces dibujo mis dos rectas en este plano cartesiano. La primera es y igual a x. Que y sea igual a x me está diciendo que es una... ¿Se acuerdan? La ecuación general es que y es igual igual a mx más b. Así ya lo vieron con Ángel, ¿verdad? Donde m es la pendiente y b la ordenada al origen. Eso ya lo vieron, ¿cierto? Sí, eso ya lo vimos. Okidoki. Entonces, la primera ecuación tiene pendiente 1. Que tenga pendiente 1 quiere decir justo que su tangente está a 45 grados, ¿verdad? La recta está a 45 grados entre, si uno mide el ángulo respecto al eje X. ¿Por qué a 45 grados? Porque acuérdense, la pendiente es lo mismo que la tangente del ángulo que hace la recta, y la tangente es tangente de 45, vale 1. Entonces es el ángulo de 45 grados. Entonces, qué bonito. La primera ecuación, justo lo que estoy haciendo, lo que me está diciendo mi problema, dice, la primera ecuación, agárrate la recta de 45 grados, no me salió bien recta, pero agárrate la recta de 45 grados, ahí está, más o menos dibujada, estos son 45 grados, y esta es la ecuación y igual a x, esa es la primera ecuación. La segunda tiene pendiente 1 entre raíz de 3, porque es la tangente de 30, y ordenada al origen 30 más 3. Entonces quiere decir que en x igual a 0 vale 30 entre raíz de 3, que debe ser como 3 por raíz de 3, que debe ser 1.7 por 3, como un poquito más de 5. Entonces aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Y por aquí un poquito más si quieren, echamos esta para acá arriba. Espérenme. Espérenme. HX más 30, además no quiero hacer tonterías. Esto no lo preparé, entonces lo estoy haciendo de X más 30, tangente, H igual a tangente 30, 30 más X, 30 más X, sí, está bien, despejé bien, H, X tangente de 30 más 30 tangente de 30, y tangente de 30 es 1 raíz de 3. Vale. Entonces, fíjense, cuando X vale 0, justo Y vale 30 raíz de 3. 30 raíz de 3 es lo mismo que 3 por 10 entre raíz de 3. Esto es lo mismo que raíz de 3 por 10. Es lo mismo que 1.7 más o menos por 10. Esto es como 17, ¿verdad? Entonces lo dije mal. Entonces supónganse que este vale 5, 10, 15, 20, 25. Entonces, y el punto en el que va a cortar la otra recta, espérenme, aquí va, la otra recta va a cruzar más o menos por aquí, y tiene pendiente 1 entre raíz de 3, que es tangente de 30, que es un poquito más acostada, ¿verdad? Porque si esta es 45, la que está aquí tiene 45, la otra es un poquito más acostada porque estas son 30 grados. Entonces, esta subida para allá, la otra ecuación, la otra recta, no la estoy haciendo con todo cuidado, en el sentido de que no tengo un papel milimétrico, pero la otra debe ser algo así, la otra recta.
¿Sí se ve, muchachos, eso que estoy haciendo? Que la otra recta debe ser algo así. Y justo esta recta, la que estoy haciendo, va así. Entonces, ¿qué quiere decir resolver un sistema de ecuaciones? Justo un sistema de ecuaciones. Fíjense, las dos rectas son líneas. Perdón, las dos ecuaciones son líneas rectas, son ecuaciones lineales. Se llaman ecuaciones lineales porque tienen potencia 1, este es x1, x a la 1. Como tienen potencia 1, es una ecuación lineal. Si tuvieran potencia 2, pues son ecuaciones cuadráticas, entonces me dan parábolas o hipérbolas o algo así. Si tuvieran potencia 3, se llamarían cúbicas. Pero tienen potencia 1, entonces son ecuaciones lineales. Las dos son ecuaciones lineales. Lo que ustedes vieron con Ángel es que todas las ecuaciones lineales se representan por una línea recta. Como ambas tienen pendiente positiva, están inclinadas en esta dirección. Si tuvieran pendiente negativa, estuvieran inclinadas en la dirección contraria. Una recta con pendiente negativa es de este estilo, ¿vale? Pero no tienen así pendientes negativas, las dos tienen positivas. Y fíjense, vimos con Euclides, el quinto postulado de Euclides, que dos rectas paralelas nunca se cortan. Pero si no son paralelas, se cortan en un punto y solo en un punto. Entonces, estas dos ecuaciones no son paralelas, estas dos rectas no son paralelas, porque una tiene pendiente 45 y la otra tiene pendiente, perdón, tiene pendiente 1, que es la tangente de 45, y la otra tiene pendiente 1 sobre raíz de 3, porque es la tangente de 30, su pendiente. Entonces, no son paralelas. Entonces, se van a cortar en un punto. Ese punto en el que se van a cortar, aquí está, es este. Si yo preguntárame cuánto vale el valor de X donde se corta y cuánto vale el valor de Y donde se cortan, el de X no lo sé todavía porque no lo calculé, pero el de Y sí lo sé. Y el de Y es 40.98. De hecho, podría hacer mejor mi dibujo, porque entonces justo aquí están mal cortadas. Eso lo deberíamos hacer en GeoGebra para que se vea totalmente bonito, pero entonces, déjenme, nada más trato de hacer algo así. 25, 30, 35, 40. Si extiendo esto, aquí estaría 30, 35, 40. ¿En dónde dijimos que se cortaba? 40, casi 41. Entonces, mi dibujo está mal, está chapa. Déjenme borro esta recta. No se van a cortar ahí donde dije. Este sí, más o menos sí se ve que es 45. Después. Este es 45. Entonces se va a cortar en 40. Y déjenme ver cuánto vale X. El X nunca lo calculamos. Pero si hubiéramos calculado cuánto vale X, y ya habíamos calculado cuánto vale Y, fíjense, X tiene que, este justo que se forma aquí, muchachos, ay, qué tonto, eso lo debimos haber también, eso lo pudimos haber puesto, y si hubiera simplificado la ecuación. ¿Por qué? Porque si este vale 45 y este vale 45 y este vale 90, este también vale 45. Entonces, este es un triángulo isósceles. Entonces, H y X valen lo mismo. Entonces, esta X debe valer, si esta H valió 40.98, esta X también debe valer 40.98, más 30 son 70.98. Entonces, si yo me voy a mis gráficas, aquí tendría que poner 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, por algo por aquí así, y por algo por aquí así, va a pasar la otra recta, y también va a pasar por este punto. Pues la otra recta debe ser una recta de este estilo, muchachos. Tiene que pasar por este punto y por este punto. Es algo así, exacto, es algo así. Y es así, pudiéramos medir la tangente es de 30. Y justo, entonces ahora sí, déjenme borro esta parte fea que está aquí. Nomás lo que quiero decirles, ya se los ha de haber dicho Ángel, y si no Ángel se los va a decir, pero aquí estoy aprovechando para hacer esto.
Ok, espérense, acá dijimos que se van a cruzar, ¿verdad? Entonces, esta también está un poquito mal hecha. Lo que tendría que hacer es una recta. Hay que hacerlo bien en GeoGebra y esto debería de ser, eh, estar bien calibrado con sus ejes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces la otra recta es algo que va a pasar así, por estos dos puntos y va a subir. Y aquí se cortan en un punto. Entonces, podría yo mostrarles que este es justo 45 grados, y si uno aquí traza esto, estos son justo 30 grados. Esas son las dos rectas. Esta ya habíamos dicho, esta es y igual a x, esta es y igual a 1 entre raíz de 3 por x más 30 raíz de 3. ¿Vale? Y justo ahí se van a cortar en ese punto. Y acabo de decir una tontería, 10, 20, 30, 40. Son las 4. Por no prepararlo, hice algo mal. Estoy poniendo esta distancia, pero no es esta distancia, porque justo la ecuación nada más tenía x. Muchachos, no me dicen, espero no estarlos confundiendo más. Espérense, ya, ahora sí la última, es la buena. Entonces, no, dijimos que es, si la altura es 40, esta tiene que ser 40, 10, 20, 30, 40, por aquí. Aquí trazo 10, 20, 30, 40, 40.90 y tantos trazo. Sí, hago algo que me hizo clic, que me hizo ruido, porque esta no iba a quedar aquí, estaba así, y ahora sí trazo las dos rectas. Se los prometo que para la próxima se los tengo en GeoGebra. Van a ver que es como se los estoy diciendo. Pero las rectas son, esta es la de 45, no me lo hizo, va, tiene que pasar, no, espérenme, tiene que pasar por aquí y por el punto donde se van a cruzar. Ahí está, esa es una. Y la otra, si tiene 30 grados, va a pasar por los dos puntos, que era este de 17 y esta es la otra donde se cruzan. Si era 17, ¿verdad? Dijimos era 30 entre raíz de 3, dijimos era 3 por 10, 10, 17 más o menos. Por aquí va la otra. Ahí está. Ahora sí lo que les había dicho es cierto. Si miren, esos son 30 grados, si miren, esos son 45 grados. Y este punto, muchachos, es el punto solución de las dos ecuaciones. Entonces, esa es la interpretación bonita que ven con Ángel. Siempre ustedes habían visto en la secundaria o en la prepa, por lo regular, que resolver estas dos ecuaciones, sustituyendo una en la otra como lo hice aquí, lo único que me hace es darme un valor, que es la solución, darme un valor, que es la solución. Desde el punto de vista de geometría analítica, lo que está pasando es que una de estas ecuaciones es una línea recta, la otra ecuación también es una línea recta. Como no son paralelas, se van a cruzar en un punto por el teorema de, bueno, por el postulado de Euclides, de que si no son paralelas, se cortan en algún punto. Y este punto donde se cortan, muchachos, si ven esta es la solución justo, esta es la solución justo que obtuvimos aquí. Y valía, otra vez, ¿qué me pasa esto? Y valía 40.98, y ya les dije, como es un triángulo equilátero, si H valía eso, X también va a valer eso, porque es la única forma, este va a valer 45, este vale 45, entonces forma un triángulo isósceles, lo dije mal, este es un isósceles, entonces este lado y este son iguales, porque es un isósceles, los dos miden 40.98, y justo si ustedes lo hacen bien dibujado, esto lo que les debería de quedar aquí parece un rectángulo, pero eso lo que nos debería de quedar es un cuadradito perfecto, porque este lado y este lado deben medir lo mismo, porque esto debe ser un triángulo, o sea, este debe ser 45, esta debe ser 45, por lo tanto 45, 45. Entonces eso es un cuadradito tal cual. Y por ahí pasa esta recta, esta ya les dije es la ordenada al origen, eso es lo que valía, esto que está aquí es el 30 raíz de 3, este es lo que vale aquí, de hecho eso sí lo podemos escribir, este punto que está aquí vale 30 entre raíz de 3, que es la ordenada al origen, es el punto donde la recta corta al eje Y, se llama ordenada al origen porque para x igual a 0,
Ese es lo que vale su y. Esa es la ordenada del x igual a 0, que es el origen. Pues por aquí pasa y por aquí pasa. Mientras en la otra no tiene ordenada el origen, porque aquí hay un 0, no, por eso pasa por el centro del plano cartesiano y tiene pendiente 1. ¿Dónde se cortan? ¿Dónde se cortan? Es la solución de las ecuaciones lineales. Entonces eso está bien bonito. Si tengo dos ecuaciones lineales y resuelvo el sistema, que es encontrar el valor, que eso ya lo han hecho ustedes muchas veces, desde el punto de vista de geometría analítica, eso es poner dos líneas rectas, porque ya les dije, cada ecuación lineal es una línea recta, pongo dos líneas rectas, y donde se intersectan, ese es el valor, el punto donde se intersectan, su abscisa y su ordenada, son justo la solución de estas dos ecuaciones. Y eso a mí no sé si ustedes ya lo habían visto con Ángel, pero a mí me parece hermoso y esta es una forma de un pretexto para que aquí vean cómo todo está íntimamente ligado. Yo no he visto plano cartesiano, yo no he visto la ecuación de la recta, eso le toca a Ángel, pero aquí les estoy tratando de mostrar y haciendo una conexión entre lo que estoy haciendo yo en trigonometría con lo que está haciendo Ángel en geometría analítica, y al final de cuentas, otra vez, insisto, lo relevante de todo esto, aquí me equivoqué un poquito al estar dibujando, pero ya lo estoy haciendo bien. Lo importante y lo relevante es que estas ecuaciones lineales están representadas desde el punto de vista de la geometría analítica por líneas rectas, y resolver un sistema de ecuaciones lineales lo que significa es encontrar el punto donde se intersecta. No sé si eso ya lo habían visto, pero a mí eso es lo más relevante y me parece bien bonito de esta parte. Y cuando ustedes tienen, por ejemplo, una ecuación cuadrática y una ecuación lineal y quieren encontrar la solución, ¿qué está pasando? ¿O qué es lo que van a estar haciendo? Pues lo que van a estar haciendo es que, ya me emocioné, entonces, si tienen una cuadrática que, por ejemplo, sea una parábola, luego tienen una ecuación lineal, que sea una línea recta, resolver la ecuación significa justo encontrar los puntos donde se intersecta. Y si tienen dos soluciones, pues va a ser porque se intersectan en dos, puede ser que la recta que tengan sea tangente a la parábola y solamente se intersecte en un punto, en cuyo caso van a encontrar solo una solución o dos, pero puede ser que la recta pase, nunca cruce a la parábola, y hay ecuaciones que dicen no tiene solución, pues sí, porque nunca se intersecta. Y lo bonito que en geometría analítica es ahora, así como pueden aquí, intersectamos dos rectas para encontrar dónde se intersectaban, y eso es la solución de las ecuaciones. Podemos tener situaciones donde tengamos una parábola que se intersecta con una recta, o también podemos tener un círculo que se intersecta con una recta, o una elipse que se intersecta con una recta, o un círculo que se intersecta con otro círculo, etcétera, etcétera. Empiezan a haber un montón de posibilidades y que están representadas dependiendo de cuáles son las ecuaciones que ustedes tengan. Entonces, esa es como la interpretación desde el punto de vista de geometría analítica de lo que significa resolver dos ecuaciones lineales. Y se los estoy haciendo aquí un poquito, pues un poco para que ustedes vayan integrando los diferentes conceptos que ven en un lado con los que ven en otro. Esto yo me lo pude haber saltado, esto sería el trabajo de mi colega Ángel de convencerlos de esto, pero estoy ocupando de pretexto que ahorita tuvimos esta cuestión para hacerlo. Ya en el pasado nos hemos encontrado con ecuaciones lineales cuando resolvíamos cuestiones de proporcionalidad y eso. Hemos tenido problemas, algunos problemas, donde nos hemos encontrado esta situación y ya lo pudimos haber discutido algo así, pero justo como ahorita lo están discutiendo con Ángel, se me hizo conveniente discutirlo aquí. Insisto, esta no es mi parte, pero tenemos que saber todos todo y eso es algo de lo que sucede. Fíjense, lo que voy a hacer la próxima sesión, que es lo que iba a hacer hoy, ya que hicimos estos problemas, que ya más o menos manejamos para qué sirven las funciones trigonométricas, para sacar de estas distancias, como lo hicimos en estos problemas, en el problema del barco con el faro, el problema de las, bueno, aquí fue el teorema de Pitágoras, en este de calcular el edificio, ya lo hicimos aquí para calcular también la altura del edificio. Lo que voy a hacer es, ahora sí, volverlos a decir poner los triángulos sobre el círculo unitario, calcular la sombra, ver que hay ángulos también podemos tener ángulos negativos, vamos también a definir senos, bueno, las funciones trigonométricas para ángulos negativos, y lo que voy a hacer es, utilizando el concepto de función que ya vieron con Ángel y que si no, le doy un repaso,
voy a tratar entonces de ver, y viendo la geometría analítica que ya han hecho con él, voy a tratar de ver cómo se escribirían las funciones trigonométricas en un plano cartesiano. Ahora sí voy a necesitar lo que él está viendo de plano cartesiano, y por eso a mí también me sirvió aquí un poquito discutir esto, porque al menos le estoy recordando que el plano cartesiano está formado por estas dos rectas, que es la línea de las abscisas, la línea de las ordenadas, y puntos en este plano están representados por dos números, por un número X y por un número Y, su abscisa y su ordenada, ¿no? Me dicen cuánto vale X, cuánto vale Y, etcétera, pero eso también ya lo vieron ustedes con Ángel, y ahorita yo ya me fui un poquito más allá, y de hecho les dije, pues si las lineales son líneas rectas, ¿qué significa resolver un sistema de dos ecuaciones? Con dos incógnitas significa encontrar el punto de intersección. Entonces voy a tratar de motivarles como ahora, a pesar de que solamente hemos sacado pocos valores, para 30, para 60, para 45, para 0, para 90, voy a tratar de decirles cómo hacer estas gráficas y ver sus propiedades de paridad, de si son pares, impares, qué significa que sean pares, impares, eso supongo que también está viendo con Ángel, porque eso toca en geometría analítica, pero si no lo han visto, yo les voy a tratar de recordar qué quiere decir que una función sea par, qué quiere decir que una función sea impar, o que no tenga paridad, y pues voy a hacerlo todo eso con cuidado. Entonces, esa sería mi plan para la próxima sesión, y a lo mejor si hago las gráficas ahora, no sé, tal vez utilice matemática para graficarlos y que no me salgan tan feas como aquí, porque aquí, fíjense, esto es un cuadrado y no se ve como un cuadrado, pero si lo hubiera hecho con papel milimétrico, todo bonito, esto es un cuadrado, ¿no? Esto que está aquí, insisto, me hubiera quedado un cuadrado, donde incluso esta, la de 45, y ya la otra, la hago en GeoGebra y se las muestro la vez que entra. ¿Dudas, muchachos? Perdón por haberme desviado un poquito, pero creo que esto, insisto, conecta las diferentes cosas que estamos viendo en los diferentes módulos de estos cursos complementarios.